La tromboembolia pulmonar es, sin duda, una de las causas más temidas de mortalidad materna, sobre todo en países desarrollados. Hoy vamos a desglosar los puntos clave para su diagnóstico y, lo que es más importante, para su manejo. Nos vamos a enfocar en esas decisiones críticas que se toman en el quirófano y en el periparto, donde nuestro papel es fundamental. Bienvenidos. Quiero dar un reconocimiento especial al Dr. Víctor Manuel Huizar Lugo, un colega anestesiólogo de Tijuana, México, quien preparó esta excelente presentación para anestesiólogos mexicanos en Internet hace. Todo lo que vamos a analizar hoy se basa en su profundo análisis y experiencia. Bueno, para organizar la discusión, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos con un caso clínico que nos va a acompañar durante toda la charla. Luego, nos meteremos de lleno en la fisiopatología y los factores de riesgo. Veremos por qué el diagnóstico es tan complicado, cómo se maneja una embolia masiva y, por supuesto, las consideraciones anestésicas y del periparto, que son cruciales. Y al final, cerraremos con las conclusiones y mensajes clave. Perfecto. Empecemos entonces con la primera sección, introducción y caso clínico. Nada como un caso clínico para poner todo en perspectiva, ¿verdad? Vamos a usarlo como ancla para ir desgranando los conceptos y, sobre todo, para analizar los puntos de decisión críticos que enfrentamos en la vida real. Bien, aquí está nuestra paciente. Se trata de una mujer de 34 años con 32 semanas de gestación. Es su segundo embarazo, ya tiene un parto previo. Un dato que salta a la vista es su índice de masa corporal antes del embarazo, 31, lo que ya la coloca en la categoría de obesidad. Fuera de eso no tiene antecedentes médicos de importancia, un perfil que vemos con frecuencia. Y la historia comienza así. Llega a urgencias con un cuadro de inicio súbito. Refiere una disnea severa, le cuesta mucho trabajo respirar. Y un dolor torácico agudo en el lado derecho, de tipo pleurítico. Al examinarla, lo primero que notamos es la taquicardia, 115 latidos por minuto. Un dato clave, en este momento su presión arterial es normal. Esto puede ser engañoso, como veremos. Entonces, con esta presentación inicial, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos considerar de inmediato? La situación es aguda, es preocupante y el tiempo apremia. Para poder responder esa pregunta, necesitamos entender el por qué. Y eso nos lleva directamente a la segunda sección, la fisiopatología. Aquí vamos a ver por qué el embarazo, por sí solo, crea el escenario perfecto para un evento trombótico. Y empecemos con un número que es impactante. El riesgo de tromboembolia venosa durante el embarazo se multiplica por 4 o hasta por 5 comparado con una mujer de la misma edad no embarazada. No es un riesgo pequeño, es un aumento masivo que debe encender todas nuestras alarmas. Y la explicación de este riesgo aumentado nos la da un viejo conocido de todos nosotros, la tríada de Virchow, un concepto clásico, pero que sigue siendo la piedra angular para entender por qué se forman los trombos. Lo interesante es que el embarazo no cumple solo uno de los criterios, los cumplen los 3 y con creces. Primero, la estasis venosa. El útero grávido comprime las grandes venas y las hormonas relajan los vasos, enlenteciendo el flujo. Segundo, la hipercoagulabilidad. El cuerpo se prepara para el parto aumentando los factores de coagulación y reduciendo los anticoagulantes naturales. Es un mecanismo de protección que se vuelve en contra. Y tercero, la lesión endotelial, que puede ocurrir durante el parto mismo. Es literalmente la tormenta perfecta para la trombosis. Y cuando el trombo llega al pulmón, se desata esta espiral mortal. Todo empieza con un aumento brutal de la resistencia vascular pulmonar. El ventrículo derecho, que no está diseñado para manejar esa presión, se dilata de forma aguda. Este ventrículo derecho dilatado empuja el septo hacia el lado izquierdo, aplastando al ventrículo izquierdo, impidiendo que se llene correctamente. El resultado, el gasto cardíaco se desploma y la paciente entra en shock obstructivo. Y este es el punto clave que debemos recordar. En una embolia masiva, la causa de la muerte es el fallo agudo del ventrículo derecho, no la falta de oxígeno. Muy bien, ya entendemos la fisiopatología. Ahora, volvamos al lado de la cama de nuestra paciente. Sección 3, el desafío diagnóstico. Aquí es donde la cosa se complica, porque en el embarazo nada es tan sencillo. Volvemos a nuestro caso, y las cosas no van bien. La paciente se está deteriorando. La saturación de oxígeno va para abajo y ahora nos dice que se siente mareada.
Esto es una bandera roja gigante. El mareo nos grita que puede haber compromiso hemodinámico. El tiempo para un diagnóstico definitivo se nos está acabando. Y aquí está el gran problema, la gran trampa del diagnóstico. Miren esto. A la izquierda, los síntomas de una tromboembolia pulmonar, disnea, edema en las piernas, taquicardia. A la derecha, síntomas comunes del embarazo, disnea, edema en las piernas, taquicardia. Son idénticos. Este solapamiento es lo que hace que el diagnóstico sea tan difícil y que a veces se nos pueda pasar por alto. Para colmo, nuestras herramientas habituales nos fallan. Las escalas que usamos siempre, como Wells o Ginebra, simplemente no están validadas para embarazadas. Y el dímero D, que nos saca de tantos apuros, se eleva normalmente en el embarazo, así que pierde muchísima especificidad, dándonos falsos positivos por todos lados. Por suerte, la ciencia no se detiene, y se están investigando algoritmos nuevos adaptados específicamente para el embarazo, como el algoritmo YEARS, que prometen ayudarnos a tomar mejores decisiones y evitar la radiación innecesaria. Lo que nos lleva directamente a la sección 4. Aquí ya no hay dudas. El diagnóstico está hecho, y la paciente está inestable. Es el momento de la verdad, donde cada segundo cuenta, y las decisiones que tomemos son de vida o muerte. Y la actualización del caso confirma nuestros peores temores. La presión arterial sistólica cayó a 85. Ya no hay discusión. Estamos ante una tromboembolia pulmonar de alto riesgo o masiva. La paciente está en shock y necesita una intervención de reperfusión ya mismo. En este punto, la anticoagulación sola no es suficiente. Hay que destapar esa arteria. Veamos las opciones en esta tabla, porque aquí está el dilema. La trombólisis sistémica es muy efectiva para disolver el coágulo, con una supervivencia materna del 94%. Pero, ¿a qué costo? El riesgo de sangrado mayor antes del parto es alto, un 17.5%. Y después del parto es prohibitivo, casi un 60%. Por otro lado, la trombectomía, ya sea por catéter o quirúrgica, tiene una supervivencia un poco menor. Pero fíjense en el riesgo de sangrado. Es mucho más controlado, alrededor del 20% en ambos escenarios. Y por último, tenemos el ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea, como una terapia de rescate, un puente para salvar la situación. Y ahora sí, entramos de lleno en nuestro terreno. Sección 5. Consideraciones anestésicas y periparto. Aquí es donde nuestro papel pasa a ser protagonista. No somos meros espectadores, somos una pieza central del equipo. ¿Y qué pasó con nuestra paciente? Bueno, después de una junta médica urgente entre varios especialistas, la decisión fue una trombólisis dirigida por catéter. La idea era atacar el coágulo directamente, maximizando el efecto y minimizando el sangrado sistémico. Y la estrategia funcionó. La paciente se estabilizó hemodinámicamente y pudo ser manejada en la unidad de cuidados intensivos, dándonos tiempo para planificar el parto en las mejores condiciones posibles. Ok, atención aquí porque esta diapositiva es probablemente una de las más importantes para nosotros. La seguridad del paciente con anestesia neuroaxial y anticoagulación. Estas reglas no son sugerencias, son mandatos. Desde la última dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular, necesitamos esperar 24 horas. 24 horas completas antes de siquiera pensar en poner o quitar un catéter epidural. El riesgo de un hematoma espinal es real y devastador. Y por supuesto, hay que respetar el tiempo para reiniciar la heparina después de retirar el catéter. Y aquí van algunas perlas, puntos clave para el manejo anestésico. Primero, la inducción de anestesia general es un campo minado. La vasodilatación puede provocar un colapso cardiovascular fulminante. Mucho cuidado. Segundo, con los líquidos menos es más. Sobrecargar a ese ventrículo derecho que ya está fallando es contraproducente. Tercero, los vasopresores, como la noradrenalina, no son solo para subir la presión sistémica, son para mantener la perfusión del propio ventrículo derecho. Y por último, cerca del parto, la heparina no fraccionada es nuestra mejor amiga, por su vida media corta y porque tenemos un antídoto, la protamina. Muy bien, llegamos a la recta final, sección 6. Vamos a resumir todo lo que hemos discutido en unos cuantos mensajes clave. Esos que nos tenemos que llevar a casa y aplicar mañana mismo. A ver, si nos vamos a quedar con algo de esta charla, que sea esto. Primero, un alto.
altísimo índice de sospecha en toda paciente embarazada o puérpera con síntomas cardiorrespiratorios. Segundo, estratificar el riesgo de inmediato. Si hay hipotensión, es una emergencia masiva. Punto. Tercero, en la paciente de alto riesgo, antes del parto, la trombolisis es la terapia de elección, a pesar del sangrado. Es un balance de riesgos. Cuarto, después del parto, la balanza se inclina hacia el otro lado. El riesgo de hemorragia es demasiado alto, así que la trombectomía se vuelve la opción preferida. Y quinto, y esto lo resume todo, nadie maneja estos casos solo. Se necesita un equipo multidisciplinario, bien engrasado y con experiencia. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire, algo para que pensemos a futuro. Ya existen los equipos de respuesta a la tromboembolia pulmonar y también los equipos cardíacos del embarazo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos dos mundos colaboren más estrechamente? ¿Cómo integramos su experiencia para estar mejor preparados para estos eventos que, aunque raros, son catastróficos? Ahí, en esa colaboración, está la clave para salvar más vidas. Y con esa reflexión, terminamos. De nuevo, un enorme agradecimiento al Dr. Víctor Manuel Huízar Lugo por haber preparado esta presentación tan completa y didáctica. Su trabajo es, sin duda, una gran aportación para todos nosotros. Muchas gracias por su atención.